tiempo no pasa sin ti. Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza. Recupera tu país con tu valor y tu constancia. La voz de la libertad. Radio Net. Y ahora, con ustedes, la voz de la resistencia ecuatoriana, Emilio Palacio en Internet, en vivo desde Miami, por radionex.com. Buenas tardes, está lloviendo en Miami ligeramente, pero eso ha dificultado el tráfico. Sin embargo, estamos aquí con ustedes muy puntuales a las 2 de la tarde y piquillo, llevándoles la voz de la resistencia ecuatoriana. Ese es el nombre que finalmente hemos optado, como ustedes habrán escuchado. Hubo muchos aportes, pero debo ser sincero, ninguno mayoritario. Hubo mucha dispersión, distintas opiniones. Optamos por este que nos parece que es el que mejor recoge al menos lo que queremos hacer. Darle una voz a la resistencia ecuatoriana, a los ciudadanos que están luchando por la democracia, por la libertad de nuestro país. Hoy las noticias son buenas para Ecuador, son buenas por el fútbol. Yo debo aclararles una cosa, que 2 veces en mi vida fui a un estadio de fútbol, las 2 veces a ver a Barcelona, mi equipo. Se supone que yo soy barcelonista, las 2 veces Barcelona perdió. A los 13 años ir a ver al equipo del que se supone que uno es fanático, verlo perder en un campeonato nacional, fue una decepción tremenda, y seguramente eso explica el escaso interés que tuve por el deporte siempre. Pero cuando entramos al Mundial por primera vez, yo recuerdo haber visto a una niña de unos 15 años en televisión que celebraba emocionada y gritaba, se puede, sí se puede, yo creo en mi país. Era el momento en que quebraban los bancos, en que huían los banqueros corruptos, en que la partidocracia, como nosotros la llamábamos entonces, destruía a nuestra nación y la empujaba hacia el abismo, donde finalmente un demagogo la terminó de hundir. Y yo me di cuenta en ese momento que el fútbol, que ha hecho daño, ha sido un alienante de las masas, como decía la izquierda marxista en su momento, y en eso tenía toda razón al decirlo, pero también ha hecho cosas buenas. Acabamos de conseguir la 12ª ubicación en el ranking de la FIFA. Me dicen, ya les repito que yo de fútbol no sé mucho, que esto parece que es muy importante. Por encima de nosotros está unos nombres que son, pero monstruos pesados del deporte, del fútbol: España, Alemania, Argentina, Italia, Colombia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Rusia, Croacia. Primera vez que escucho que Croacia es bueno en fútbol, pero parece que... Y luego venimos nosotros. Es decir, estamos entre la docena de los grandes. Estamos entre la docena de los grandes. Esa niña de 15 años tenía toda la razón. Sí se puede cuando la gente quiere hacer las cosas bien. Lo hemos hecho en el fútbol, lo hizo Jefferson Pérez en las Olimpiadas. ¿Por qué no lo podemos hacer en las políticas? Eso es la pregunta del millón. Ojalá que alguno de nosotros tuviéramos la respuesta, pero ya vendrá seguramente. Y tenemos otra muy buena noticia también: el documental de Santiago Villa, El retrato de un padre de la patria, que cuenta las interioridades más oscuras del gobierno de Rafael Correa, ya está de nuevo en internet. Nos lo tumbaron, el gobierno de Rafael Correa, usando los dineros del público, contrató a una empresa que se llama Ares Wright. Son unos abogados con sede en Barcelona, en España. Ustedes pueden encontrarlo en internet. Ahí van a ver que entre los servicios que ofrecen está uno que se llama De Crisis. Es el servicio que tú pagas y entonces ellos te encuentran donde tú quieras que estés en internet y buscan el argumento legal para tumbarte y sacar lo que han dicho de ti. Rafael Correa en menos de 24 horas consiguió que el documental de Santiago Villa, que yo había subido en mi canal de YouTube, me lo tumben. Estoy en una larga discusión con YouTube en la que ya están interviniendo abogados, porque yo estoy reclamando mi derecho a la libertad de expresión. Correa, ¿saben qué derecho reclama? El del copyright.
es decir, el de los grandes artistas del cine y de la farándula que reclaman que usan su música con derecho, con intención de enriquecerse. Bueno, acá estamos hablando de política y nadie se está enriqueciendo con eso, sino todo lo contrario. Pero de repente hemos constatado de que YouTube, porque varios usuarios entonces se han puesto de acuerdo y empiezan a subir el documental y YouTube lo tumba. Suben el documental y YouTube lo tumba. Y desde hace ya varios días YouTube dejó de tumbar el documental. No sabemos si es un cambio de política de YouTube, ya les escribí preguntándoles qué es lo que estaba ocurriendo. No sabemos si Fernando Alvarado dejó de pagarle a Ares Reich, porque eso es costumbre de este gobierno. Logran unos cuantos dineritos para hacer una campaña sucia y por supuesto una parte del dinero es para ellos. A lo mejor dejaron de pagarle a Ares Reich y entonces Ares Reich ya no hace su trabajo y YouTube nos deja tranquilos. Y eso es una victoria, significa que ustedes pueden ver el documental ya en internet, en YouTube. No les doy la dirección porque las direcciones de YouTube son tan complicadas que si me pongo a leerla ustedes mismos no van a encontrarla. Simplemente pongan Santiago Villa, retrato de un padre de la patria y vean por qué Rafael Correa contrató a un estudio jurídico de España para que ustedes no puedan ver ese documental. Hoy tengo un invitado muy especial. El martes conversamos con Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia. Dijimos que había dos opciones en estas elecciones solamente, Lucio Gutiérrez y Guillermo Lasso. Hoy día vamos a conversar con Guillermo Lasso. Lo primero que le voy a preguntar a él es ¿cómo debo llamarlo? ¿Banquero, ex banquero, banquero jubilado, candidato a la presidencia? No. ¿Aló? Habla Emilio Palacio desde Miami. Estoy al aire buscando una entrevista con Guillermo Lasso. ¿Qué tal, don Emilio? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Podría hablar con Guillermo, por favor? Estamos al aire. No, este es Jorge Escobar. Perdón, hemos marcado un teléfono mal, Luis. Luego hablamos contigo, Jorge. Jorge es uno de nuestros invitados. Lo vamos a tener más adelante sobre un tema que va a ser, creo que, interés para ustedes. El tema de la seguridad en Internet, el mito de hasta qué punto hay seguridad o no hay seguridad en Internet. Hasta dónde el gobierno nos puede intervenir o no. Pero luego vamos a hablar con él. Él es un experto en la materia. Y nos va a comentar al respecto. Como les decía, con Guillermo Lasso tenemos una conversación con muchas cosas. El tema de los bancos en este momento es importante por lo que está ocurriendo con el National Pacific Bank, un tema también del cual ya les voy a hablar más adelante. Es mucho más grave de lo que se está diciendo. Aquí no es un problema familiar, sino del país. Creo que tenemos la llamada con Lasso. ¿Aló? Sí, habla Emilio Palacio desde Miami, estamos al aire. Queríamos una entrevista con Guillermo Lasso. Sí, Emilio, se le paso. Gracias, muy amable. Emilio, ¿cómo le va? Guillermo, un gusto escucharlo. Lo está escuchando... para mí. Lo está escuchando la voz de la resistencia, la gente que lucha por la libertad y la democracia a través de Internet desde Miami, Guillermo. ¿Cómo debo decirle? ¿Banquero, exbanquero, banquero jubilado? Guillermo, Emilio, Guillermo. ¿Y cuál es su relación con la banca en este momento? En este momento yo ya no trabajo en la banca desde mayo del año pasado. Y a mucho orgullo puede llamarme, si quiere, banquero, exbanquero, porque es una profesión que la ejercí cumpliendo con la ley, cumpliendo con la ética, cumpliendo con la confianza del público. Yo respondí con seriedad a la confianza del público, y a pesar de aquella mala época del 39, del feriado bancario, salí adelante sin ayuda del Estado. Y aquí estoy. Ya vamos a hablar en el Ecuador con mi familia. Ya vamos a hablar de eso, Guillermo, del feriado bancario, pero quería que usted le explique mejor a los radioescuchas su relación con el banco. Usted sigue siendo propietario de las acciones, me imagino. Lo que encargó fue la dirección del banco. Sí. ¿A quién se le encargó? ¿Quién está al mando del negocio?
Bueno, durante 25 años me encargué de formar un equipo humano, profesional y serio que continuará con la tarea. El presidente ejecutivo es Angelo Caputi, un profesional de primera en cuanto a sus conocimientos y su talante como ser humano. Guillermo, y con respecto a la política, ¿cómo debo denominarlo? Porque siempre teníamos la idea de que usted era un hombre de derecha, neoliberal o liberal, partidario del libre mercado, y de repente usted nos dio esta sorpresa de intentar poner de vicepresidente, de candidato a vicepresidente a un indígena, y propone elevar el bono de la pobreza y hace una serie de propuestas de carácter social. Y entonces, a ver, ¿dónde lo ubico políticamente? Emilio, usted ubíqueme en el centro de los problemas de los ecuatorianos, con sentido común, alejado de prejuicios ideológicos, alejado de complejos personales. Como usted lo dice, yo propuse el incremento del bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares. El gran problema del Ecuador es la pobreza. Tenemos que luchar contra la pobreza con buenas ideas que funcionen para beneficio de los ecuatorianos, y no hay mejor idea que la creación de empleo. Por eso hoy he propuesto el cambio del bono por empleo, es decir, estímulos tributarios a las empresas que contraten a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, para que no reciban una dádiva de 50 dólares, sino un salario básico unificado de 318 dólares mensuales y mejoren la calidad de vida. De esa forma el Estado dejará de pagar el bono siempre y cuando tenga el empleo. Siempre y cuando tenga el empleo. La empresa recibirá un estímulo tributario y el beneficiario del bono más recursos mensuales y dignidad, sabiendo que él es el que sostiene a su familia sobre su esfuerzo y no sobre dádivas. Debemos entender entonces que usted no impulsará una apertura restricta del libre mercado, mantendrá el esquema estatista, buscará una combinación. Mire, Emilio, el actual modelo de desarrollo del Ecuador es el mismo modelo de desarrollo de la dictadura de los años 70 del siglo pasado, que se apoyaba fundamentalmente en el alto precio del petróleo y el endeudamiento público. Usted recordará dos frases: el festín del petróleo y el endeudamiento agresivo. Aquel gobierno se llamaba nacionalista y revolucionario. Hoy igualmente nos hablan del petróleo, de un endeudamiento agresivo con China, y el gobierno se llama revolucionario y nacionalista porque quiere cerrar las fronteras del Ecuador. Yo propongo lo contrario: diversificar la economía ecuatoriana, apoyar la agricultura, apoyar la ganadería. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Más Ecuador en el mundo significa más exportaciones ecuatorianas al mundo, y más mundo en Ecuador, más inversión extranjera en el Ecuador. Para aquello yo impulsaré acuerdos de comercio con los Estados Unidos, con Europa, con el Asia, con todo país del mundo que quiera adquirir algún producto, algún talento ecuatoriano, sin prejuicios ideológicos, sin complejos, pensando en el interés de los ecuatorianos, crear empleo para luchar contra la pobreza. Correa lo acusa de que usted participó, fue autor del feriado bancario. Yo sé que no es así, y quiero que antes de que usted me conteste, yo decírselo al público, porque las mentiras del gobierno nos tiran a todos, y entre todos tenemos que defendernos. Pero ahora contéstele usted al público. ¿Participó del feriado bancario? Le agradezco. En lo absoluto, Emilio. En primer lugar, ¿qué cargo desempeñaba yo en marzo de 1999? Gobernador de la provincia del Guayas. Y dentro de las funciones de los gobernadores no está asesorar al presidente de la República en materia económica. Por lo tanto, yo nada tuve que ver en el feriado bancario. Me enteré de la misma decisión, al igual que cualquier ciudadano ecuatoriano. Y es tan incoherente el presidente candidato, el candidato presidente, que si él creía eso, ¿por qué me fue a buscar a mi casa en el 2006 por 2 ocasiones a buscar apoyo de mi parte? ¡Qué incoherencia! En ese momento yo era una gran persona, un gran banquero, un hombre honorable, y hoy que me atrevo a desafiarlo en la ley electoral, cambia de opinión y comienza con una campaña sucia, mintiendo. Yo no tengo nada que ver en el feriado bancario, y en esto quiero decir con claridad: él dice que soy un responsable político. No,
yo le voy a contestar a él de esta manera. Él es responsable político de todo lo que sucede en su gobierno. Un gobernador no es responsable de lo que hace su superior. Superior presidente de la República sí es responsable de que sus funcionarios hayan traficado droga en valijas diplomáticas. Él tiene que responder por eso. Yo no tengo que responder por el feriado bancario. Yo solo respondo por el banco que yo administraba, que ahí está, solvente, líquido, un banco responsable que cumplió con la ley. Por lo tanto, esto solo forma parte de una campaña sucia que pretende atacar al oponente. En mi caso, el único que ha logrado ubicarse ya en la segunda vuelta, porque en esto quiero ser claro, ya estoy con una intención de voto que supera el 30%, y el tercero apenas llega al 5%. Por lo tanto, la segunda vuelta, en esa segunda vuelta va a estar Guillermo Lasso. Y con mi mensaje, el mensaje que repito en todo el Ecuador, ganaremos las elecciones el 7 de abril, para vivir con esperanza, superar el miedo, dejar la prepotencia, respetar la libertad de expresión, la libertad de un joven por optar la carrera universitaria que desee, y también aquella pequeñita libertad de un ecuatoriano de querer tomar cerveza el domingo si le place. Guillermo, lo que sí es verdad es que usted tiene un hermano en el gobierno y se lo empieza ya a comentar y a hacerlo responsable a usted de eso. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Le digo que se comienza a comentar que usted tiene un hermano en el gobierno, y eso sí es verdad. Sí, por supuesto, pero yo no tengo un hermano en el gobierno, no. Javier Lasso ha sido nombrado embajador ante las Naciones Unidas. Él es un hermano mayor mío, él es libre de optar por lo que él quiera, yo respeto sus decisiones, pero eso no me vincula en lo absoluto con el gobierno. Por lo tanto, sería absurdo pensar ninguna relación ni ningún condicionamiento con el gobierno, porque poniéndolo al revés entonces, ¿cómo es posible que teniendo a un hermano mío de embajador en Naciones Unidas, mienta como miente el presidente al referirse a mis antecedentes personales? ¿Cuántos hermanos tiene usted, por cierto? Yo tengo 10 hermanos, somos 11 hijos, yo soy el menor. ¿Y los nueve restantes son correístas o lacistas? 9 son lacistas y uno imagino que debe ser correísta, así que le daré una paliza al candidato presidente el 17 de febrero en mi familia con una votación de 10-1. Bueno, es un muy buen porcentaje para comenzar, aunque sea a nivel familiar todavía. Guillermo, usted cuando usted comenzó su campaña, yo me reuní con usted en Guayaquil, todavía yo estaba, no es cierto, no había comenzado usted su campaña, pero usted me hablaba de sus expectativas de hacer política. Tuvimos una conversación y usted me hizo un comentario en aquella ocasión. Me dijo, yo creo que los políticos en el país deben evitar la confrontación. Yo soy un periodista muy confrontador, como usted lo sabe perfectamente. Cuando comienza usted su campaña electoral, lo veo que usted aplica esa política. Se ha caracterizado por no tener una política de confrontación con Rafael Correa. Le voy a confesar que al inicio lo vi eso con mucho pesimismo. Pensé que a usted no le iría bien y debo reconocer que me he equivocado, que con esa política cuidadosa, usted me dirá educada, y pongámosle el nombre que querramos, ha logrado desarrollar una alta simpatía en el electorado. Pero yo me quiero poner en el papel del abogado del diablo y decirle que sí, que hasta este momento le ha ido muy bien, pero ¿no cree usted que ya entrando en el último tramo de la campaña electoral, el electorado va a esperar de usted que tenga una postura más enérgica en la denuncia de la corrupción en el gobierno de Correa, de los atropellos que se han cometido contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, o mantendrá usted ese estilo calmado, cauto, como usted prefiera llamarlo? Querido Emilio, mire, hay dos tipos de confrontaciones. Las confrontaciones personales, cuando se atacan las características del individuo, y las confrontaciones de tesis. Yo desde el primer día he mantenido la segunda confrontación.
la confrontación de tesis, de modelos de desarrollo, de las mejores ideas para superar la pobreza, porque eso es lo que yo creo. No se genera empleo en el Ecuador cuando se le falta el respeto a un contrincante electoral. Claro que el candidato presidente, en su despliegue de prepotencia, miente y me ataca personalmente con calificativos ofensivos que en lo personal no me llegan. Pero esa no es la manera de hacer política. Pregúntele a 4,5 millones de ecuatorianos pobres si a través del insulto, a través de la palabra mordaz, se crea un empleo. Yo lo que estoy en esta campaña es, y lo dije desde el primer día, con un objetivo: superar la pobreza en el Ecuador, crear empleo para los ecuatorianos y demostrar que el modelo de desarrollo actual es el modelo de la dictadura de la década de los 70. Y yo lo que propongo es un modelo que promueva el emprendimiento, el sector productivo, que promueva a los empresarios pequeños, medianos, grandes, abrir el Ecuador al mundo sin complejos, sin miedo, relacionarnos con todos los países del mundo, promover la seguridad de los ecuatorianos, luchando contra la delincuencia, contra delitos como el narcotráfico, contra la trata de blancas. Sé cómo hacerlo y he planteado y estoy cada día cumpliendo mi planteamiento de una propuesta por cada día de campaña. Llevo ya 15 propuestas. Hoy mi propuesta consiste en zonas francas de salud para superar el déficit de más de 6.000 camas en clínicas y hospitales del país. Pero mis ideas no tienen complejos ideológicos ni personales. Yo promuevo zonas francas de salud. ¿Para qué? Liberalizando el pago de impuestos a la renta de por vida, el capital internacional, el capital local, por establecer nuevas clínicas, nuevos hospitales en el Ecuador, cuidar la salud de los ecuatorianos y a cambio que nos entreguen un 25% de la capacidad instalada de hospitales para atender gratuitamente a los beneficiarios a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Mire, Emilio, el Ecuador necesita dos cosas: despetrolarizar la economía, que no implica no explotar petróleo, sino diversificar la economía en agricultura, en ganadería, en industria, en pesca. Y segundo, en el campo político, descorreizar a la sociedad ecuatoriana con una reforma política que le ponga límite al presidencialismo, elimine la posibilidad de la reelección inmediata para evitar la tentación del uso del aparato del Estado, como hoy se utiliza en desventaja contra los otros candidatos, devolverle a la Asamblea Nacional la facultad de nombrar a los funcionarios de los organismos de control, fortalecer la democracia, la independencia de poderes, fortalecer las libertades, entre ellas la libertad de expresión, que ha sido tan amenazada en los últimos 6 años, poder fortalecer el manejo de los medios de comunicación para que pasen a manos independientes y no estén en manos del Estado, en manos del gobierno, haciendo campaña por el candidato presidente de una forma ilegal y abusiva. Eso es lo que necesita el Ecuador. Ahora, pero Guillermo, la economía y descorreizar la sociedad ecuatoriana. Me gusta mucho el término de descorreizar la sociedad ecuatoriana, pero dígame una cosa, ¿cómo lo piensa hacer? Porque eso implicaría una reforma constitucional, un referéndum. Emilio, lo primero, ganar las elecciones. Por eso yo le digo a los ecuatorianos que nos escuchan, no desperdicie su voto. Vote útil el 17 de febrero. Nosotros somos la opción que ya está en la segunda vuelta. Espérese, Guillermo, no cambiemos de tema. Está bien, usted todavía no quiere opinar ni dar a conocer cuál sería la posibilidad jurídica. Voy a eso, Emilio. Ya. Pero lo primero, hay que ganar elecciones. Ya. Una vez que gano las elecciones, utilizaré todos los mecanismos constitucionales y legales para descorreizar el Ecuador, para que la sociedad ecuatoriana vuelva a vivir en democracia y pueda hacer uso del mecanismo de sus libertades y no se vea cada día con la interferencia de un gobierno que quiere decirle si toma o no toma cerveza, qué profesión quiere que estudien los jóvenes en las universidades y amenazando la libertad de expresión. Por lo tanto, debemos ganar las elecciones y debemos de llevar adelante el proceso de descorreización de la sociedad a través de una reforma constitucional, utilizando todos los mecanismos constitucionales y legales que tengamos al alcance para lograr ese objetivo.
Guillermo, si yo mañana usted asume la presidencia y escribo que un artículo en el que yo afirme que usted ordenó disparar contra un hospital lleno de gente inocente, ¿usted qué hará? Simplemente lo llamaré y lo invitaré a conversar conmigo, le enviaré una carta demostrando mi verdad. No voy a iniciar ningún juicio a ningún periodista, porque los presidentes democráticos están sujetos al escrutinio público y muchas veces es preferible soportar la exageración de la prensa y no simplemente la exageración del poder contra la prensa y contra la opinión pública. Está grabado lo que acaba de decir Guillermo, ¿ah? Grábelo y grábelo bien y repítalo cuando quiera, Emilio. Usted me conoce. Yo sostengo mi palabra y voy a usar una metáfora. Es preferible que el pueblo se ría de su presidente, pero jamás que el presidente pretenda reírse del pueblo. Democracia es cuando los gobernantes se someten al escrutinio público y no cuando los gobernantes, sobre la base del abuso del poder, quieren someter al pueblo con una sola verdad, la verdad oficial. Dos preguntas, Guillermo, sobre un escenario hipotético. Primer escenario, usted mañana se cae en las encuestas, no me conteste que eso no va a ocurrir porque por supuesto estamos hablando desde un escenario hipotético, un ejercicio puramente intelectual. Cae usted mañana abruptamente a las encuestas y queda en evidencia que en la segunda vuelta van a participar Rafael Correa y Guillermo Lasso. ¿Usted votaría por Lucio Gutiérrez para que vaya a la segunda vuelta? Lucio Gutiérrez fue un presidente que en el ejercicio del poder cometió errores graves contra la democracia. Un estudiante de ciencias políticas en su primer mes de estudios sabe que un presidente democrático no puede, mediante decreto ejecutivo, dar de baja a la Corte Suprema de Justicia. Error grave que desestabilizó al Ecuador. Por lo tanto, yo no me puedo olvidar de esos errores graves y quizás me vería abocado a reflexionar mucho sobre esa decisión. Por lo tanto, no quiero anticiparme porque ese escenario hipotético, Emilio, no se va a dar. Sí, pero yo le preguntaba en un escenario imaginario. ¿Usted prefiere no contestar sobre esa posibilidad? Es que esa posibilidad imaginaria no se va a dar y esta es una entrevista real. Okay. Y la política es real. Y la segunda pregunta, usted gana entonces las elecciones, ¿usted invitaría a Sociedad Patriótica a ser parte del gobierno en alguna instancia? Si no fuese en el gobierno, ¿aceptaría algún tipo de negociación con Sociedad Patriótica de acuerdo político? ¿Qué le propondría a la que aparentemente sería la segunda fuerza de oposición? Mire, Emilio, otro error grave que cometió Lucio Gutiérrez como presidente, nombrar a sus parientes en funciones públicas, abundantes parientes y algunos poco capaces. Así que esa posibilidad la veo distante y difícil, porque muy pocos serán los cuadros que tienen como para ejercer un gobierno como el que yo quiero ejercer. Democrático, libre, eficiente, que trabaje y luche contra la pobreza en el Ecuador. Ahora, agradeceré el apoyo de todo ecuatoriano que quiera restablecer la democracia y la libertad en el Ecuador. Pero quiero ser muy cuidadoso y no asumir compromisos que no debo de asumir para proteger el interés de los ecuatorianos. Guillermo, ahí tengo una denuncia puntual, pero que se la transmito porque me parece muy importante. La revista Vanguardia, en su última edición, advierte la posibilidad de que haya un infiltrado de gobierno en su partido. No me sorprendería porque el gobierno tiene presupuesto para infiltrar a todas las organizaciones y, por supuesto, ninguna tiene los mecanismos y los reaseguros que tiene este régimen para evitarlo. Se trata de Wilson Jarrín Trujillo, candidato a asambleísta por Pichincha. A él habría colaborado con el secuestro de Fernando Balda, que fue traído desde Colombia por hacer denuncias contra el gobierno de Rafael Correa. ¿Usted conoce algo de esto, Guillermo? He leído la revista a la que usted se refiere y estamos en un proceso muy serio, muy responsable de análisis e investigación. Cuando llegue a las conclusiones, con mucho gusto le daré una opinión mía.
La última pregunta, Guillermo. Mañana se realizan las elecciones, se proclaman los resultados. Yo soy un convencido de que Correa pierde, en el sentido de que quizás sea la fuerza que más obtenga votos o no, pero que vamos a una segunda vuelta, que hay dos candidatos que aparecen claramente como opciones diferentes en la sociedad ecuatoriana, y probablemente una de esas sea usted. Digo porque probablemente solamente el pueblo en las urnas lo dirá. En ese caso, yo también estoy... Las elecciones no serán mañana, sino el 17 de febrero. Ya ganaremos porque estaremos en la segunda vuelta. Y el 7 de abril ganaremos las elecciones y el 27 de mayo asumiré el poder en el Ecuador. Ese es el cronograma real, y a partir del 24 de mayo dejaremos atrás la prepotencia, dejaremos atrás el totalitarismo y comenzaremos a vivir en democracia, con tolerancia y en un proceso de reforma económica y reforma política necesaria en el Ecuador para vivir en democracia y en libertad. Me encanta ese optimismo, Guillermo, pero yo le quería poner un escenario que también usted sí me considera que puede ser real. Como en Venezuela saldrá un funcionario del Tribunal Electoral a decir que usted perdió y que el ganador absoluto, con más del 60% de los votos, es Rafael Correa, que va a asumir inmediatamente el poder. El fraude descarado, que en mi opinión ya lo han practicado en las elecciones anteriores, y que para esta ocasión se está trabajando con mucha mayor eficiencia el aparato del Estado. ¿Cómo piensa usted reaccionar ante ese escenario? Emilio, a continuación de esta entrevista tengo una reunión con los delegados de la OEA. Estamos tomando todas las medidas para evitar tal situación. Y no me gustaría afirmar, porque no me gusta cruzar el puente antes de llegar al río, sobre esas posibilidades, pero estamos tomando todas las medidas para asegurar el voto a favor de nuestra opción. La acogida que tenemos en todas las ciudades del país es impresionante. Nosotros no tenemos helicópteros del Estado, aviones del Estado, autos del Estado, patrullas del Estado. Vamos puerta a puerta con nuestro megáfono, con nuestro mensaje de la esperanza. Acabo de llegar de Esmeraldas, estoy en Guayaquil. Hoy de tarde caminaré por 2 ocasiones en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, encontramos siempre esa respuesta y ese aliento que nos hace llenar de optimismo. Querido Emilio, somos la opción. Ya estamos en segunda vuelta, hay que votar útil. No desperdicien su voto. La opción ganadora somos los candidatos de Creo. Votar por otra opción es votar por la continuidad del miedo, la prepotencia y la amenaza a las libertades y la democracia en el Ecuador. Guillermo, le doy un consejo que usted no me ha pedido. Ese árbol al que se va a ir a resguardar es muy malo. La OEA está con Correa, y cuando proclamen el fraude, la OEA, sabiendo que hay fraude, dirá lo contrario. Esto lo acabamos de ver en Venezuela. Es decir, un fantasma ha firmado un decreto, y yo no quiero que la OEA... Perdóneme, Guillermo, perdóneme, Guillermo. Usted me conoce, yo soy cuidadoso, sí, lo escucho. Sí, perdóneme, Guillermo. Yo sé que yo puedo decir cosas que usted no puede decir, entonces yo las digo. No espero necesariamente que usted me dé la razón. Usted es un probable futuro presidente del Ecuador, y no puede hablar ante un micrófono mal de nadie de la OEA. Si lo llegara a hacer, yo lo criticaría, pero yo sí lo puedo hacer, porque no es su función criticar a la OEA, sí es la mía. Esos señores están amarrados con Correa. Ahora, el día de las elecciones van a proclamar el fraude, y yo lo que le hago es el llamado a que se prepare, porque ahí vamos a tener que salir a las calles. Le dejo las palabras finales para que se despida de los radioescuchas, Guillermo. Gracias por esta entrevista, Emilio. A los radioescuchas, mi mensaje de optimismo, de seguridad. Estamos en la segunda vuelta, no desperdicie su voto. Vote útil por los candidatos de Creo, por las listas 21 de Creo. No coma cuento, somos la opción ganadora. Si quiere un cambio en el Ecuador, vote por Guillermo Lasso y la lista 21 de Creo. Un abrazo, Emilio, los mayores éxitos para usted. Gracias. Ha sido con ustedes Guillermo Lasso, candidato a la presidencia, junto con Lucio Gutiérrez, en mi opinión, las dos únicas opciones serias y reales que existen para enfrentar a Rafael Correa en la segunda vuelta.
por el tono de la conversación y viendo en general el contexto de la campaña, veo yo ya que ahí ha comenzado la etapa que Gutiérrez y Lasso empiezan ya no solo a disputarle el espacio a Correa, sino que como era inevitable que ocurriese, a medida que Correa va cayendo y ellos se van fortaleciendo, empiezan también a disputarse los votos entre ellos mismos. Gutiérrez tiene que quitarle algo de simpatía a Lasso y Lasso tiene que hacer lo contrario. Y era inevitable que ocurriese. Al principio no me hubiera parecido que debían entrar en esa confrontación, porque todavía aparecía la candidatura de Correa como muy fuerte, pero la candidatura de Correa, como ya he venido diciendo, se está debilitando considerablemente, y entonces es inevitable que empiecen también entre los candidatos ya que empiezan a ver que están en la segunda vuelta a competir entre ellos. Una aclaración para los radioescuchas de izquierda: al inicio yo le di opción también como un candidato que debíamos considerar seriamente a Alberto Acosta. Lamentablemente Alberto Acosta ya nos hizo saber lo que él hará si llega a la presidencia, la expulsión de la CONAIE del señor Tituaña por haber aceptado ser candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, aplaudida por Alberto Acosta, marcó ese tono totalitario que tiene el mismo régimen de Correa. Es decir, no piensas como yo, tienes otra manera de pensar, entonces te expulso de la organización. No es que te critico, no es que expreso mi desacuerdo contigo, no es que te invito a un debate, no, te expulso, no puedes volver a ingresar a la organización indígena porque te atreviste a pensar de otra manera. Eso es el correísmo. La izquierda no es lo mismo que Alberto Acosta. La izquierda tiene valiosos candidatos a dignidades provinciales, nacionales: Lourdes Tibán, Marta Roldós. Ellas tienen que tener el apoyo seguramente de un importantísimo segmento del electorado, y les enviamos nuestros mayores deseos de éxito. Lamentablemente no podemos darle respaldo a un candidato que ha marcado ya la tónica de su campaña como en el fondo, la búsqueda de un acuerdo con Correa luego de las elecciones. Bueno, vamos a hacer un breve comentario ahora sobre lo que está ocurriendo con el National Pacific Bank. Guillermo Lasso todavía se considera correctamente banquero, y me hubiera gustado preguntarle qué opina, pero quizás hubiese sido un tema muy delicado para él. Hay un lema, hay un dicho: uno no escoge a los familiares, uno solo puede escoger a los amigos. Y eso es verdad. Pero en el caso de Rafael Correa, la verdad es que pareciera que hubiera escogido mal a los familiares, que el destino le hubiera dado la posibilidad de escogerlos y que los hubiera escogido mal. El padre, ustedes ya lo saben, fue un traficante de cocaína, estuvo preso en Estados Unidos 5 años. Su hermana Pierina fue sorprendida en la penitenciaría del Litoral, de visita en la penitenciaría del Litoral, saludando muy sonriente con los hermanos Ostaiza, jefes de un cartel narcotraficante. Cuando se fue a Italia la sorprendieron fotografiándola con Christian Lor, ese hombre de la narcovalija, el cómplice de Ricardo Patiño. De su hermano Fabricio, a mí no me consta nada, pero las palabras de Rafael Correa en la televisión española fueron: ¿qué culpa tengo yo de tener un hermano así? Le agradezco al cielo no haber tenido yo nunca que decir algo de ese calibre. Tengo varios hermanos, con ellos he tenido profundas discrepancias, nos hemos enojado muchísimo. He discrepado con Alfredo Palacio González cuando fue presidente de la República, mi hermano, pero nunca he tenido que decir, y le doy gracias al cielo por eso, qué culpa tengo yo de tener un hermano así. Su primo Pedro Delgado es un falsificador de títulos, confeso, fugado, olvidándonos de los negociados en el Banco Cofieg y el crédito a Dusá, que podría Correa decir y seguir, como sigue diciendo, de que no hubo ninguna ilegalidad allí, es decir, no se robó plata.
Qué cosa más extraña. Un hombre que es capaz de falsificar su título todos los días, cada vez que firmaba economista volvía a falsificarlo, pero un santo que no toca un dinero. Bueno, y ahora parece que es la prima también. La prima tiene algo en el Pacific National Bank, parece que aparentemente tenía una cuenta de un banco que según las autoridades norteamericanas era el vínculo para el lavado de activos de esta mafia que gobierna en Irán. Correa me pidió una vez que no me meta con su familia, varias veces me lo ha pedido, yo nunca me metí con su familia, pero ahora la lista está ahí. Entonces esa familia es muy especial. Seguramente habrá otros que serán muy distintos, muy honestos, muy distinguidos y para ellos mis mayores respetos. Pero yo quiero decir que en el caso del National Pacific Bank, el problema de la prima de Correa es lo de menos. Por favor, Galo Lara, que está haciendo un excelente trabajo investigando este tema. Por favor, Galo, olvídese de la prima de Correa. Eso es lo de menos, lo menos importante. Se lo regalo a Correa, a su prima. Me olvido de ese escándalo. Hay tantos escándalos. Aquí hay uno que es muchísimo. Aquí hay un problema que no nos estamos dando cuenta de la dimensión que tiene. Se los voy a poner de la siguiente manera. Mañana yo tengo ya cuenta bancaria, lógicamente aquí en Miami tengo que tener una cuenta bancaria. Me llama mi ejecutiva de cuenta y me dice, señor Palacio, voy a inventar un nombre, no es el banco donde yo tengo mi cuenta, creo que ni si existe el banco, el Banco of Continent de Estados Unidos. Me llaman y me dicen, señor Palacios, usted tiene 24 horas para retirar su dinero de nuestro banco porque no lo queremos aquí. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho? Porque su cuenta ha servido para lavar activos ilegales de un país con vínculos con el terrorismo. Imagínense ustedes que yo me ponga en esas circunstancias a averiguar qué hizo mi secretaria, que no la tengo, mi inexistente secretaria, con los cheques, a ver si ella es la que tiene la culpa o no. Por favor, claro que tendré que investigar a mi secretaria y al conserje y a quien haya tenido que ver con el punto, pero lo urgente es arreglar el derrumbe de mi credibilidad financiera en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que otro banco me va a abrir una cuenta bancaria cuando me sacaron y me dijeron váyase porque no lo queremos de aquí? Bueno, es lo que acaban de hacer las autoridades financieras de Estados Unidos. Le han dicho al Ecuador, ¿sabe qué, señor? Ese banco suyo que usted tiene aquí, sáquelo, no lo queremos. Y no se lo han dicho a Fernando Aspiazo, al banquero, ex banquero Fernando Aspiazo. No se lo han dicho a los señores banqueros Isaías, no se lo han dicho al señor Fidel Ega, banqueros privados que con sus bancos hagan lo que les dé la gana y queden mal ellos. Se lo han dicho al gobierno ecuatoriano. Te lo han dicho a ti que me estás escuchando porque tú eres el propietario de ese banco, de esa cuenta. Te ha llamado el gobierno norteamericano por intermedio de tu Estado, por intermedio de tu presidente, a decir, ándate, no te queremos, apestas. Ese es el mensaje que nos han mandado las autoridades norteamericanas. Claro, Correa podrá decir que es el imperialismo norteamericano y eso suena muy lindo para cuando se reúnen con guitarra a cantar canciones del Che Guevara, pero no sirve a la hora de hacer los negocios. No sirve cuando tú llegas a este país con una tarjeta de crédito y quieres comprar algo, porque vas a estar en una lista negra. Le han prohibido al National Pacific Bank que le abra cuentas a ecuatorianos. El banco puede seguir funcionando. Puede ir un señor de Afganistán y abrir una cuenta, pero no la puede hacer un ecuatoriano. De un banco propiedad de los ecuatorianos. Nos han dado 100 días para que vendamos, ya han pasado casi 40, nos faltan 60 días. Le han puesto multas de $8,000 y $12,000 a los directivos del banco. No sabemos cuáles son, no nos han dado los nombres. Pero a mí algún rato, como a mi secretaria, como a la ñaña de Correa, quisiera saber qué hicieron allí los señores directivos del banco, cuáles son los nombres. Pero acá lo que queremos, lo que debe contestar Rafael Correa, no es si su ñaña o su prima tuvieron una cuenta allí de 45 millones, de movimientos de 45 millones de dólares. Eso es gravísimo, pero lo que primero que queremos que nos diga es ¿cómo así nos está llevando a este segundo feriado bancario? Porque no sé si se dan cuenta que es un feriado bancario, solo que de otra manera.
una plata que nosotros teníamos depositada, todos los ecuatorianos, en un banco, en una institución nuestra, un patrimonio del Estado, la van a tener que vender a precio de gallina vieja, como dijo alguna vez Rafael Correa. Porque nos han dicho apestado, la gallina está apestada y hay que venderla rápido. Vamos a perder ese dinero. Es gravísimo lo que está ocurriendo. La familia es terrible, pero uno no escoge la familia. Ahora, hay familias peores que otras. Hay familias con padres narcotraficantes, con hermanas amigas de narcotraficantes, con primos falsificadores de títulos. Yo no descarto que en mi familia, y por ahí sé que de algún ave de mal agüero y algún gallinazo que tengo de parientes, pero la verdad es que han sido bastante lejanos. Y de mis hermanos, menos mal que no he tenido que decir lo que dice Correa. Pero no, el problema acá no es la familia. Me olvido de la prima de Correa. Me importa, le perdono lo que haya hecho a la prima de Correa, pero por favor, Correa, que dé la cara y que salve la imagen internacional de los ecuatorianos, que se está hundiendo, porque hay un banco que lo tenemos que vender, porque nos dijeron, váyanse que ustedes apestan. ¿Y saben quién lo quiere comprar el banco? Hay un banco de República Dominicana cuyos propietarios son venezolanos. Es decir, nos está buscando lo último de lo último, no por los el hermoso país de República Dominicana, ni por la bellísima nación de Venezuela, sino porque eso significa que detrás de todo esto está la conexión de Hugo Chávez. Es decir, cuando dice Venezuela, léase igual a Hugo Chávez. Esto es probablemente, me anticipo a pensarlo, una venta fraudulenta que se está haciendo para encubrir el fiasco de Rafael Correa, el economista que no pudo impedir que perdamos el único banco que el Estado ecuatoriano ha tenido hasta ahora en el extranjero. Y ahora sí vamos al tema de la seguridad. Tenemos una conversación pendiente con Jorge Escobar. Él es un tecnólogo, bloguero, se autotitula así, su página es dimensiongeek.com, es tuitero, su cuenta es @elrealchamo, y adicto a los medios sociales, que ha estado programando desde que tenía 13 años. Eso creo que le llaman nerd. Son esos expertos en computadora que desde adolescente, a ver, Jorge nos los va a contar. Él hace animación en 3D también. Jorge, ¿estás ahí? Aquí estoy. Jorge, eres un nerd por lo que estoy leyendo. Eres un pequeño. ¿Eres un hacker? También soy un hacker. Tengo unas historias de hackeo interesantes. Ya, es decir, tú sabes si nos pueden hackear o no. A ver, yo por ejemplo, estoy tuiteando y diciendo todas estas cosas de que acabo de conseguir de Correa, que la prima, que el hermano, que el papá, que pueden, y tengo una cuenta anónima, ¿puede el gobierno saber quién hace eso? Bueno, eso es una pregunta que es complicada. Lo principal que hay que entender es lo siguiente, don Emilio. Hay una paranoia, un poco debido, cuando hay una falta de conocimiento sobre un tema, siempre entra la paranoia, ¿verdad? Es el miedo, es ese temor a lo desconocido. Entonces, he leído con mucha tristeza muchas veces en el internet, sobre todo en el Twitter, cómo dice la gente de una manera un poco irresponsable, ¿no? Que sí, el gobierno tiene acceso a todo lo que digas, puede entrar y ver todos tus mensajes directos, puede entrar a tu correo con facilidad, etcétera, etcétera. ¿Y lo puede hacer? Y la buena noticia, en resumida cuenta, es no lo pueden hacer tan fácilmente. Ahora hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y tal vez es un tema que vamos a tener que conversar en varias oportunidades, pero una cuestión que es lo principal que uno debe tomar en cuenta cuando está conectado con el internet es que la dirección, el URL, se llama el URL, esa dirección donde uno pone twitter.com o facebook.com, el sitio que tú estés en el que estés ingresado tenga las letras HTTPS con una S al final.
y los browsers o los programitas, el Firefox o el Internet Explorer, a veces muestran un candadito también para darte a conocer que estás en una conexión segura. Esa S al final quiere decir segura. Si tú estás en un sitio que es solo HTTP, por ejemplo, HTTP www.radionext.com, quiere decir que la comunicación en ese momento con ese website no es segura. ¿Y qué es lo seguro o lo no seguro? Cuando está esa S, está ese candadito, quiere decir que ningún ente externo puede estar escuchando o leyendo la información que tú estás transmitiendo desde tu computadora hasta el servidor. Es decir, que lo que uno esté escribiendo en ese momento a Twitter, en el Facebook, en Gmail, que son servicios que soportan esa HTTPS, la seguridad, no va a poder ningún ente externo poder hackear o escuchar la información que tú estés transmitiendo. A ver, Jorge, pongamos un poco de orden. Primero, pongámonos bien de acuerdo, que los radioescuchas comprendan bien claramente de qué estamos hablando. Estamos dando instrucciones de cómo organizar la resistencia contra el aparato de seguridad de Correa. Eso implica medidas de seguridad. Exacto. Yo escribo correos y se lo mando a otro miembro de la resistencia y le doy una información importante. Mira, vamos a coordinar porque tal día todos vamos a tuitear con tal o cual idea o tal o cual concepto. Yo le quiero mandar ese correo a otro miembro de la resistencia. Dame 1 o 2 consejos de seguridad de qué debo hacer yo para sentirme tranquilo de que le estoy escribiendo a este otro colega, no va a llegar a manos de Correa. Dame ese consejo. Ok, yo lo que haría sería utilizar un servicio que sea seguro. Esto es lo del HTTPS que estaba mencionando antes. Es decir, pero háblamelo en castellano. Estamos hablando, por ejemplo, Google Gmail, ¿me sirve? Exactamente. Gmail es para mí el mejor servicio de correo hoy en día por su seguridad. Jorge, no me paga Google, no le hagas propaganda tan abiertamente. Bueno, está bien, ya lo dijiste. Pero da otro nombre entonces, otro servidor. Mire, si le soy sincero, yo no trabajo para Google ni Google me paga a mí, pero yo le diría que si quiere tener la seguridad encima de todo, que utilicen Gmail. Un correo enviado por Gmail, yo puedo tener la altísima seguridad de que Correa no me lo va a leer. Siempre y cuando la otra persona tenga Gmail también. Ese es el punto muy importante. Emilio Palacio, la cuenta de Emilio Palacio es epalacio36@gmail.com. Pueden escribirle con absoluta seguridad sus denuncias. Jorge Escobar, nuestro asesor en seguridad, nos está diciendo de que es un sistema bastante confiable. Jorge, danos otro consejo. A ver, en Twitter, ¿qué me aconsejas para crear una cuenta en Twitter que pueda yo anónimamente decirle a Rafael Correa lo que a mí se me antoje? Que no van a ser insultos porque no es el estilo de la resistencia o no lo debe ser. Por favor, miembros de la resistencia, no imitemos a Correa. Nosotros no nos interesa hablar ni de su mamá, ni de sus adjetivos, ni sus atributos físicos. Vamos a tuitear denuncias de la corrupción. ¿Cómo hago una cuenta Twitter anónima, segura, para denunciar la corrupción en el gobierno de Correa? Mire, dos cosas muy importantes. Una, que siempre utilicen la cuenta a través del website de Twitter directamente. No lo utilicen por el teléfono, no lo utilicen por herramientas externas. Hay muchos programitas por ahí que le permiten a uno usar el Twitter. No, utilicen el Twitter directamente en twitter.com a través de HTTPS, como les dije anteriormente. Segundo, creen un nombre de usuario que no tenga nada que ver con sus datos personales. Por ejemplo, no poner su apellido ni su nombre real. Si quieren hacer eso, ¿no? Hay gente que no les interesa o no les da mucho recelo, pero si quieren hacer algo así, lo pueden hacer y Twitter no va a ser
nada al respecto. Y tercero, utilicen contraseñas muy complejas. ¿Qué quiere decir compleja? Que no sea mi perro 22 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, sino que sea una contraseña que tenga una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, que es muy importante. O sea, que utilicen el signo del dólar o el hash, que es el numeral, esparciado por el password. Jorge, te agradecemos mucho por la invitación. Esta no va a ser la última. Como ya te habíamos dicho, te vamos a tener de consejero permanente. Queremos que la gente se sienta tranquila. Hay una paranoia. A mí cuando voy al aeropuerto de Miami a veces me saludan, pero luego me alan del brazo y me llevan a un lugar para que no nos escuchen, porque no se sabe quién nos podrá estar escuchando. Piensan que Correa es tanto poderoso que hasta en Miami tiene oídos. Bueno, Jorge, de nuevo, muchas gracias entonces. Estaremos de nuevo contigo en otra oportunidad. Claro que sí, y cualquier cuestión, cualquier pregunta me pueden encontrar en @elrealchamo en Twitter. Gracias, Chamo. Bueno, hasta luego, Emilio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Estaremos con ustedes nuevamente el día martes a las 2 de la tarde. Esto fue La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Desde Miami. Escúchanos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, por radionex.com. Usted está en sintonía de radionex.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Los amigos hablan de tu piel morena, que cuando caminas echa candela, que te compraste un vestido nuevo, cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada, que te quedas callada cuando me nombran. Eres solo una sombra y te digo que no voy a mover un dedo. Y te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo por tu maldito